Bon dia, jo soc Dolors, soc tècnica del Servei d'Innovació de l'Ajuntament de Terrassa i farem una petita presentació d'aquesta activitat i també així donarem un marge per si es van incorporant més persones. Doncs us volia donar el bon dia i agrair-vos l'assistència a la sessió L'accessibilitat en aplicacions mòbils, en què consisteix, perquè és important especialment en temps de pandèmia, emmarcada dins la Mobile Week Terrassa, que té lloc els dies 8, 9 i 10 amb una trentena d'activitats a l'entorn de 3 grans temàtiques: la protecció de la nostra privacitat a internet, les habilitats professionals digitals amb més demanda al mercat laboral i el paper de la tecnologia durant les crisis. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'han organitzat aquestes activitats en col·laboració amb les escoles del campus universitari de la ciutat, els agents econòmics i el teixit productiu, en format híbrid, presencial i virtual, amb l'objectiu de transferir l'esperit i el coneixement de la Mobile World Congress a la ciutadania i projectar a la ciutat de Terrassa les seves empreses i la transferència de coneixement a l'exterior. Aquesta sessió l'organitzem amb la col·laboració Tom Web, a qui agraïm el seu suport i esforç per dur a terme aquesta activitat. Amb el permís de totes les persones assistents, procedirem a la gravació de la sessió amb l'objectiu de reproduir i fer difusió de la conferència emmarcada dins de la Mobile Week Terrassa a través de YouTube, webs municipals i qualsevol altre mitjà de comunicació i o xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa i de l'organització de la Mobile. Per aquest motiu, teniu la càmera i el micro desactivats durant la sessió perquè no hi hagi sorolls que impedeixin que s'escolti bé la presentació. Us recomanem que feu servir el xat per les vostres consultes. En finalitzar l'exposició, tindreu la possibilitat d'activar la càmera i el micro per tal de formular qualsevol pregunta o dubte que us hagi sortit. Moltes gràcies a totes les persones assistents i esperem que la jornada us sigui molt profitosa. Dono la paraula a l'Ernesto Blanco. Moltes gràcies. Muchas gracias, Dolores. Bueno, muchas gracias a la organización de la Mobile Week de Terrassa por la invitación a participar en este evento, que la verdad que nos parece muy interesante, sobre todo esto, la temática que hemos escogido y que es a la que nosotros en Tutón Web nos dedicamos, que es la accesibilidad. Y pues su importancia precisamente en el periodo actual, en la etapa en la que estamos en medio, todavía parece que no se ve totalmente la salida de esta pandemia y bueno, creemos que cobra especial importancia pues que la accesibilidad se tenga en cuenta tanto en las páginas web como en las aplicaciones móviles, que es la temática de esta mañana. Pues bueno, empezaré un poco comentando una introducción. Bueno, principalmente como introducción y ya entrando en materia, ¿no? Tenemos la obligación de que las páginas web y las aplicaciones móviles tienen que ser accesibles para todos, ¿no? Vamos a empezar planteando que la accesibilidad es en general, ¿no? Normalmente se piensa que la accesibilidad está dirigida a las personas con discapacidad, pero la accesibilidad es una accesibilidad para todos, ¿no? En este caso se hace especial énfasis, claro, en las personas con discapacidad y personas mayores, pero lo importante es que tanto las páginas web como las aplicaciones móviles, en este caso hablando del sector público, pero también veremos más adelante que hay empresas del sector privado que también están obligadas, pues la accesibilidad es obligatoria también para ellos, ¿no? ¿Qué significa? Que, bueno, esta definición que hemos puesto aquí es del artículo 5 de un Real Decreto. Ya más adelante analizaremos las diferentes normativas, las analizaremos un poco de paso, porque todos los temas legales son muy densos. Procuraremos no meternos en esa parte, sino solamente pues establecer cuál es el marco de estas obligaciones, ¿no?
¿Y qué es lo que nos pide, qué es lo que tiene que tener una web o una aplicación móvil, en este caso, para que sea accesible? Pues cumplir con una serie de pautas de que su contenido sea perceptible, sea operable, sea comprensible, sea robusto, que son las principales, las 4 grandes pautas de accesibilidad y, bueno, algunos otros requisitos que se le añaden, ¿vale? Empezamos por una definición de la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad, me pareció curioso que en un diccionario básico de la Real Academia no nos apareciera un concepto de accesibilidad, pues realmente como debe ser, un concepto completo, ¿no? Hemos tenido que ir al diccionario panhispánico y que realmente toma la definición de una normativa, la definición de accesibilidad, ¿no? Pero en general, la accesibilidad, pues son las condiciones que tiene que cumplir un producto, un servicio, para que sea operable por todo el mundo, que sea accesible para todos, ¿no? Eh, ¿Qué características tiene que cumplir? Pues precisamente estas de las que hemos hablado antes, la perceptividad, la operabilidad, la comprensión y la robustez. ¿Qué significan cada una de estas características? Pues lo veremos un poco más adelante. Eh, bueno, de todo esto, bueno, ya partiendo de que entendemos qué es la accesibilidad, yo creo que es necesario preguntarnos por qué es importante y por qué es importante precisamente en el tiempo que estamos pasando ahora, ¿no? Que es una pandemia, en medio de una pandemia. A todos nos tomó de sorpresa o casi de sorpresa el año pasado, vernos en medio de un confinamiento, que todo se convirtiera en digital, que todas tanto el teletrabajo, las administraciones públicas, la vida diaria, todo se convirtiera en digital, ¿no? Pero para algunos colectivos o para algunos grupos, esto tuvo todavía mayor trascendencia que para la generalidad de la población, ¿no? Y uno de estos grupos es precisamente las personas con discapacidad, porque la digitalización de todo también conllevaba la obligación o la necesidad de que ese todo que se digitalizaba fuera accesible para estas personas. Entonces, una de las cosas principales era el contacto con la administración pública, ¿no? Eh, las personas o la mayor parte de las personas con discapacidad puede ser que por facilidad estén o estemos acostumbradas a interactuar con la administración pública de forma presencial, ¿no? Yendo a las oficinas del ayuntamiento, yendo a las oficinas de Generalitat, haciendo los trámites presenciales, porque muchas veces este colectivo necesita ayudas adicionales. Una persona, por ejemplo, que se entiende con lengua de signos, pues necesita la presencialidad. Una persona que lee los labios necesita ver a la persona que le está hablando, ¿no? Entonces, de pronto, todas estas gestiones empezaron a hacer a través de las aplicaciones, a través del teléfono, a través de la tecnología y bueno, ello pues llevó un problema adicional, ¿no? Que es decir, que estas aplicaciones pues fueran accesibles para todas las personas. Uno de los ejemplos que encontramos y que fue en su momento comentado, podéis hacer búsquedas en Google, en redes sociales y lo encontraréis, fue que precisamente la misma aplicación del COVID-19 que servía para reportar o para enviar las notificaciones de los casos, de los contactos que habíamos tenido, si alguien declaraba que había pasado por el COVID con el código que le daban en el CAP, todo esto, pues esa aplicación no era accesible, ¿no? No era accesible a personas con discapacidad visual en este caso, ¿no? Porque la accesibilidad puede ser para diferentes colectivos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que este colectivo de pronto se empieza a encontrar fuera de esto. Otro
Otra parte importante, otro gran y a la formación, ¿no? Porque por una parte está la educación, todo lo que ha conllevado en las escuelas, en las universidades, la digitalización de la educación, ¿no? Incluso en niños con necesidades especiales que se vieron obligados a estar detrás de un ordenador, estar detrás de un móvil, cuando la interacción con estos niños era necesariamente presencial. Entonces, bueno, esto ya por sí mismo, el problema que es que necesitan la presencialidad, si a eso le sumamos que las herramientas que utilicen no sean accesibles, pues dejamos a este colectivo totalmente fuera, ¿no? Totalmente aislado. Y por otro lado, pues el acceso a la información, la lectura de la prensa. Vivimos un momento en el que la información fluye en segundos, ¿no? Nos podemos entrar a un diario y las noticias se van actualizando casi en tiempo real, van saliendo cosas. Eh, las novedades en tiempo real veíamos que, por ejemplo, cada día nos encontrábamos las estadísticas del COVID, los fallecidos, los contagiados, todo esto, los consejos que se daban muchas veces por la premura, se daban dentro de imágenes, lo cual se convierte una vez más en inaccesible. El contenido que está dentro de imágenes se convierte en inaccesible y este contenido se compartía pues a través de las propias redes sociales, de las webs, de las aplicaciones móviles y una vez más, pues las personas con discapacidad no podían tener acceso a esta misma información que estábamos teniendo todos o que estaban teniendo todos en las mismas condiciones. Y bueno, otro gigante que vino para quedarse, que yo creo que vino para quedarse, aunque ya existía desde hace muchos años, pero que no se le había prestado la suficiente atención, era el teletrabajo. Todos de pronto nos volvimos teletrabajadores, nos empezamos a trabajar desde casa con nuestro portátil, con nuestro móvil, con nuestros propios recursos y pues eso conllevó que todas estas herramientas, las herramientas de trabajo compartido, llámese Google Drive, llámese OneDrive, llámese cualquier herramienta, el Office 365, cualquier herramienta que queramos hablar de trabajo compartido, se empezaron a ver cuáles eran sus grandes defectos en accesibilidad, ¿no? En aplicaciones de videoconferencia, ¿no? Yo creo que llegó un momento en que necesitamos un máster de aplicaciones de videoconferencia. Ahora mismo estamos utilizando Teams, pero estuvieron muy utilizadas el Meet, el Zoom, el Jitsi y un montón de aplicaciones que precisamente para las personas con discapacidad, que seamos realistas, por las necesidades que tienen y porque se tienen que adaptar a cada una de estas herramientas, los cambios son más complicados. Entonces, mientras que si en el trabajo tú tienes algunos clientes que trabajan con Zoom, otros que trabajan con Meet, otros que trabajan con Teams, y al final tienes que volverte experto en accesibilidad de cada una de estas herramientas, buscar cuáles son sus características, ¿no? Y eso tanto en ordenador como en dispositivos móviles. Si os podéis dar cuenta, todas estas cosas de las que hemos estado hablando aplican tanto para ordenador como para aplicaciones móviles. Nos vimos obligados a conectarnos a redes virtuales, a redes para poder, por ejemplo, nosotros en nuestro caso en particular en la empresa, pues para analizar páginas web de entidades privadas, pues tenías que conectarte a tu red VPN, que el cliente VPN fuese accesible. Entonces, los usos de equipos de empresa, si ahora de pronto a cada quien se le tenía que asignar un equipo, había de verse también que ese equipo tuviera las adaptaciones que una persona con discapacidad necesita, ¿no? Ya llámese lector de pantalla, llámese ampliador de pantalla. Una persona con discapacidad normalmente tiene adaptado su ordenador, el ordenador que usa siempre. Yo tengo mi ordenador adaptado y opero con mi ordenador, ¿no? Pero cuando se vuelve una necesidad el trabajar con equipos de empresa, se crea esta necesidad también que esos equipos de empresa también estén adaptados y también sean accesibles.
Y por último, otro gran bloque, que no por eso menos importante, la comunicación, vida diaria y ocio, ¿no? Ya el simple hecho del día a día nos empieza a mostrar grandes problemas, barreras de accesibilidad en las llamadas y videollamadas con amigos y familiares, ¿no? Cuántas plataformas que no tenían llamadas de vídeo o las empezaron las empezaron a incorporar llamadas de grupo de 4 y luego que de 8 y luego de más de 8. Y bueno, volvíamos a lo mismo, ¿no? Las personas con discapacidad tenían que adaptarse a multitud de aplicaciones para comunicarse con un familiar, con un amigo, con otro amigo, y nos encontramos que la accesibilidad de estas aplicaciones no siempre es la más adecuada. Eh, Hablando del ocio, la lectura de libros, todas las aplicaciones que hay para lectura de libros, llámese Kindle, llámese iBooks, llámese cualquier aplicación que sea para lectura de libros, pues volvemos a lo mismo. Las personas con discapacidad visual igual podían tener la opción de requerir a la ONCE los libros en braille, pero en tiempos de pandemia esto estaba muy restringido. No se podía, porque se tienen que tocar, no se podía hacer tan libremente. Entonces nos empezamos a encontrar que la solución estaba en los libros digitales y en las aplicaciones de lectura digital. Las plataformas de streaming de música y vídeo, bueno, claro, fue el gran auge, incluso que la Unión Europea y España tuvieron que eh, buscar que las propias aplicaciones redujeran el ancho de banda porque, porque estaba habiendo problemas de ancho de banda en general en Internet a causa del alto consumo que había de plataformas de música y vídeo. Una cosa como hacer la compra, el hacer la compra, pues las personas con discapacidad muchas veces necesitan ir a la tienda y pedir ayuda, el contacto con las personas, con un dependiente para que les ayude a coger las diferentes cosas de la compra, o a ir a cualquier sitio siempre necesitando tocar las cosas. Entonces, nos encontramos que fue el boom de todo lo que es compra electrónica, compra ya sea por grandes plataformas como Amazon o ya sea por plataformas más locales, como puede ser un centro comercial, ¿no? Las aplicaciones móviles de los centros comerciales, y muchas de estas aplicaciones, volvemos al punto, no son del todo accesibles. Y por último, pues aplicaciones para ejercicio, ¿no? Para hacer ejercicio. ¿Cómo explicarle a las personas con discapacidad, en particular a las personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo explicarle qué posiciones tienes que mantener para hacer tales ejercicios? Esto que se hace tan presencial y tan manteniendo el contacto físico, pues se empezó a convertir en un problema. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro con todos estos la importancia que ha tenido o que sigue teniendo, ¿no? La accesibilidad en aplicaciones móviles, en páginas web, en unos tiempos como los que corren actualmente, como los que son tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que se cumpla esa accesibilidad? Pues desafortunadamente lo ideal sería que fuera por concienciación, que se garantizara, que la gente se concientizara de que es necesario, pero desafortunadamente tiene que haber legislación que empiece a poner unas normas y a sancionar si hace falta, si esas normas no se cumplen, ¿no? A lo largo de la historia, trasladándonos hasta 1978, 1982, ha habido diferentes legislaciones. Yo quiero pasar esta parte un poco rápido por no entrar en detalles, no, pero por ejemplo la LISMI de 1982, que fue la primera legislación que, que desarrolló un mandato constitucional que había de igualdad, pues esta ley lo empezó a desarrollar, pero ya desde su nombre vemos que habla de minusválidos, ¿no? Vemos que conceptos que ahora nos suenan tan retrógrados, pues estaban en la ley, ¿no? De ahí viene el MI del ISMI, ¿no?
Otra normativa fue bueno, era esta precisamente la LISMI. Todas estas legislaciones son un extracto del enlace que estaba en la página anterior. Yo como quiera compartir esta presentación para que el equipo de la mobile pueda compartirlo con los asistentes, ¿no? Eh, Nos encontramos la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que fue también en su momento fue muy popular precisamente porque fue la que empezó a introducir los temas del comercio electrónico, pero una disposición adicional de esta ley ya empezó a incorporar la obligación a las administraciones públicas para que las páginas web que hicieran fueran accesibles, ¿no? Esta obligación que tenían. Y estamos hablando de 2002. En 2002 ya se empezaba a hablar de páginas web accesibles cuando las páginas web pues iban apenas emergiendo y aquello era pues que cada quien hacía lo que podía, lo que le iba bien, ¿no? Y vemos aquí otra ley, la Leon Dow, ¿no? Que esta ley también empieza a establecer en su artículo 10 algunas condiciones básicas de accesibilidad, pero no entra a detallar realmente los criterios de accesibilidad que se deben de cumplir. Eso viene ya más después. Aquí nos encontramos un Real Decreto, el Real Decreto 1494 del 07, del 2007, ¿no? Que ya empieza a establecer un nivel de cumplimiento, ¿no? De una norma UNE, una norma de cumplimiento. Ya empezamos aquí a decir, bueno, sí, ser accesible significa algo, ¿no? Antes hablábamos de que las páginas web debían ser accesibles, pero no sabíamos qué quería decir eso, cómo se lograba, pues aquí ya empieza a hablar de estándares, ¿no? Esta ley, pues bueno, en su momento esto fue derogado por normativas anteriores. La ley no, pero el estándar sí que está actualizado actualmente. Y luego aquí nos encontramos ya por fin una legislación de infracciones, ¿no? Una legislación que se refiere a infracciones, porque de nada sirve tener normas que obliguen o que digan que las páginas web, los servicios, los productos tienen que ser accesibles si no hay un marco sancionador, unas sanciones. Pues aquí empezamos a ver que las principales sanciones que se establecieron pues fueron sanciones de multas, sobre todo multas, desde 300 hasta 1.000.000 de euros. Y luego aquí encontramos una de las principales, ya de las leyes más en forma que ha habido de la accesibilidad, que es la LISI. Estas abreviaturas yo creo que son más conocidas incluso que el número, la Leondao, la LISI, la LISMI. En el mundo del derecho son más conocidos incluso que el número, ¿no? Entonces, esta silla habla de las pautas de accesibilidad 2.0, ¿no? Las que teníamos hasta hace unos cuantos años. Ya establece como norma de cumplimiento las pautas WCAG 2.0. Establece una fecha de aplicación en 2008 que no se cumplió. Desafortunadamente, las normativas han ido estableciendo fechas, han ido el 2005, el 2008, el 2013 y estableciendo fechas que no se han ido cumpliendo, ¿no? Establece la obligación de una declaración de accesibilidad, obliga no solo a entidades públicas, yo creo que esta es una cosa que también destaca porque siempre nos preguntamos, ¿y quién está obligado? ¿No? Pues en este caso vemos que no solamente son las entidades públicas, sino también las empresas de especial interés, como empresas de servicios, de grandes servicios, o empresas que facturen más de 6 millones anuales, de 6 millones de euros anuales, o que tengan más de 100 empleados. Luego nos encontramos a una ley que es por adaptación a una normativa
a la Declaración de Derechos, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, me pareció destacable, sobre todo de esta ley, que ya es la que empieza también a obligar un poco a las redes sociales, aunque desafortunadamente las redes sociales de otros países no facturan en España, por lo que esto viene a ser pues aplicable solo a las redes sociales españolas, pero ya hay una intención de que las redes sociales también entren en esta línea de accesibilidad. Eh, Encontramos aquí también otro Real Decreto que tiene el mismo objetivo, adaptar la legislación a la convención. Elimina también una excepción que había antes, que antes se podía alegar que una medida de accesibilidad podía ser muy costosa, pues en este caso se elimina y simplemente decir, deja como excepción que la medida no exista, ¿no? Que la alternativa accesible no exista, no solamente decir es que no puedo implementar una alternativa porque es muy cara, sino porque no existe. Y también designa al CERMI como entidad, pues un poco como defensora de las personas con discapacidad. Eh, y luego nos encontramos otro Real Decreto, también en 2013, ¿no? Que este decreto lo que tiene de interesante pues es que deroga varias de las anteriores leyes, ¿no? La LISMI del 82, la Leondau del 2003, me parece, y la de sanciones. Entonces ya unifica de alguna manera todas estas diferentes normativas. Una cosa que me parece aquí interesante es que introduce el concepto de ajuste razonable, ¿no? Esto es un concepto que, bueno, puede llegar a ser un poco tramposo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, pasamos. Eh, Aquí vemos varios artículos que hacen referencia, el 24, el 28, cada uno a productos, servicios y como deriva la ley de sanciones, pues establece también él mismo una serie de sanciones, ¿no? Y empieza también a implementar que no solamente sean las multas, sino la prohibición de concurrir a concursos o ayudas públicas. Y por último nos encontramos la estrella y el que ahora mismo está más vigente, ¿no? Que es el que nos corresponde, el RD 1112-2018, que este ya es yo creo que es el primero que empieza a hablar ahora sí de aplicaciones móviles, ¿no? Las aplicaciones móviles era algo que no se le había puesto tanto cuidado, se había puesto muchísimo cuidado en las webs y en otros servicios, pues aquí ya se empieza también a hablar de aplicaciones. Vemos que transpone una directiva europea del 2016, obliga a todos los sitios web de la administración pública, eh, establece como norma de accesibilidad ya una norma UNE también, equivalente a las pautas de accesibilidad 2.1, también en eso mejoramos. Eh, Tiene que haber una declaración de conformidad, que es lo que están haciendo ahora también todos los sitios de la administración pública, publicar en su página web una declaración de conformidad, un mecanismo para presentar quejas y reclamaciones, que directamente el usuario pueda presentar quejas y reclamaciones, crea las URA, que son las unidades responsables de accesibilidad en cada uno de los departamentos de la administración, y obliga a generar informes periódicos cada año o cada 2 años, dependiendo sea la situación. Ernesto, Sí, perdona, aprovecho para avisar de que estamos en el Ecuador de la charla. vale, gracias. Eh, bueno, y ya pasando un poco lo que es todo el tema normativo, pues el marco técnico, principalmente tenemos dos en el marco técnico, ¿no? Las pautas de accesibilidad al contenido web, que son las que ya se han conocido para todos estos años para la web, ¿no? Y de las que ya he hablado, las vigentes son las 2.1, se está trabajando en las 2.2 y en las 3.0. Y son principalmente estas: perceptible, operable, comprensible y robusto. Cada una de estas pautas conlleva diferentes criterios, ¿no? Pero significa básicamente eso, y a lo mejor en ese orden, ¿no? Que
que el contenido de la web se pueda percibir, que la persona pueda operar ese contenido, que pueda comprenderlo y que el contenido sea lo suficientemente robusto para que no se pierda, para que pueda ser interpretado tanto en un móvil como en una página web, como en una aplicación de ordenador. Y el segundo marco técnico, pues es la norma UNE, la norma en 153049, que es la que ya establece no solamente las pautas de accesibilidad, sino que agrega otra serie de requisitos. Esa puede consultarse en la web del PAE. Tenemos, según la UNE, hay unos requisitos obligatorios que son pues, unos requisitos generales que se aplican a hardware, a software, las pautas de accesibilidad como requisitos esenciales y algunos otros puntos que establece como obligatorios, que se tienen que cumplir de forma obligatoriamente. Ahora, por otra parte, las aplicaciones, dependiendo de sus características, hay otros requisitos que son no tanto opcionales, sino que dependen de que la aplicación tenga estas características, ¿no? Una es que tenga comunicación direccional por voz. Si tiene audiollamadas o videollamadas, pues tiene que cumplir con una serie de requisitos relacionadas a ellas. Si la aplicación tiene vídeos, tiene que cumplir otros requisitos. Si es una herramienta de autor, es decir, si es una aplicación que permite a su vez crear contenido, tiene que cumplir otros requisitos. Y si es una aplicación que permite dar soporte técnico, pues tiene otra serie de requisitos, ¿no? Cada uno son de estos capítulos de la propia ley UNE. Y bueno, por último, ya comentar antes de mostrar, que mostraremos un vídeo de una revisión de accesibilidad. Por último, comentar, bueno, todo esto que viene, pues que ha generado la necesidad de varios perfiles, ¿no? Primero que nada, un consultor legal, ¿no? Porque los abogados, como cuando se empezó el auge del derecho digital, pues el abogado tradicional no estaba acostumbrado a esto, ¿no? Yo creo que aquí se abre un perfil que es necesario, que es el del consultor legal, alguien que conozca todas estas normas, que pueda asesorar a una persona para decirle cómo hacer valer esos derechos de accesibilidad y que pueda asesorar también a la administración pública de una empresa de cómo cumplir y con qué normativas tiene que cumplir. Tenemos al consultor técnico, que es precisamente el apartado en el que estamos nosotros, ¿no? Que hacemos auditorías de cumplimiento, tanto de aplicaciones móviles como de páginas web. Hace falta más auditores, más gente que tenga estos perfiles, que conozca la parte técnica, las normas, las pautas WCAG, la norma UNE, y que pueda hacer una auditoría y una serie de recomendaciones, no solamente recomendaciones, sino acompañamiento a los equipos, a los diferentes equipos técnicos de las empresas, ¿no? En las empresas y de la administración. Por otro lado, el desarrollador, volvemos al mismo caso un poco del abogado, ¿no? El desarrollador también no tenía, hasta ahora no tenía conocimiento y no tiene conocimiento de qué es la accesibilidad. ¿Qué significa que mi app debe ser accesible? Pues yo creo que también empieza a surgir este perfil que el desarrollador necesita prepararse, necesita conocer estas técnicas, porque las mismas pautas de accesibilidad proporcionan técnicas de programación, técnicas de cómo solucionar estos problemas, pues necesitamos desarrolladores que les interese este tema, que se interesen y que cuando venga un cliente y les diga, mira, me están obligando a que yo cumpla con una normativa de accesibilidad, sepa qué es lo que se necesita y cómo es que se debe conseguir. Y ya por último, la figura del CAO, ¿no? Del director de accesibilidad, que es una figura que en España, bueno, en casi en todo el mundo no se ha establecido, pero que es una figura interesante, que algunas empresas la tienen, que es un encargado directamente, como existen otros directores de diferentes áreas, pues un director que se encarga de que los productos y servicios que ofrece una empresa cumplan con unas directivas de accesibilidad que satisfagan al cliente
y que se busque más allá del cumplimiento normativo, ¿no? Que la accesibilidad se convierta en parte del estudio de la calidad del producto, ¿no? Tenemos directores de calidad que analizan que nuestro producto cumpla con la calidad, pero no analizan que cumpla con la accesibilidad. Este es un perfil que sería interesante que las empresas y las administraciones públicas lo empezasen a incorporar. ¿Y cómo los conseguimos? Pues la fórmula es la misma que para todo lo demás, ¿no? Formación en universidades, formación en escuelas, que las mismas carreras de programación, las carreras de derecho incluyan materias, incluyan apartados no optativos, porque desafortunadamente luego empiezan a entrar estas materias como optativas, no, que sean obligatorios porque su cumplimiento ahora es obligatorio por ley. Que haya formación en empresas, lo que hacemos nosotros también, hacemos formaciones en empresas, que haya conferencias, muchas conferencias y webinarios como estos, precisamente, en los que la gente se puede informar y pueda pues ver qué es lo que se necesita. Y sobre todo, una actualización constante. Nunca dejar de actualizarse, porque lo que antes fueron las pautas 2.0, ahora son las 2.1, en unos años serán las 3, y esto es algo que cambia constantemente. Y no vale decir, mi web era accesible hace 2 años, ¿por qué me estás diciendo ahora que no es accesible? Pues porque hace 2 años eran hace 2 años. Pues ahora sí, si me permitís, pasamos a la última parte, que sería una presentación de cómo se hace una auditoría de accesibilidad de una aplicación, ¿no? No es completa, obviamente, solo analizamos 2 o 3 puntos, pero porque se pueda entender cuál es el sentido de esto. ¿Vale? Botón. Pues quiero hacer una demostración de cómo se revisa Se oye el vídeo, ¿no? algunos sí, se oye bien. Cómo se revisa la accesibilidad de algunos aspectos de una app. Y bueno, principalmente comentar que cuando se hace una revisión de accesibilidad, ya sea de una aplicación o ya sea de una página web, se hacen en dos partes. Una parte que es una revisión manual, que es por un auditor, en este caso yo o cualquiera de mis compañeros de la empresa. Y otra parte se hace mediante herramientas automatizadas, las que nos proporcione la propia plataforma o bien herramientas pues externas, ¿no? Algún validador, alguna herramienta. En este caso quiero mostrar un ejemplo de las dos cosas. Para una revisión manual, pues de lo que se trata es precisamente eso, de que un usuario, de un auditor, pruebe la aplicación como si la está usando. Entonces, una persona con discapacidad visual, en este caso, por ejemplo, si vamos a probar el tema del funcionamiento de la aplicación con TalkBack en Android, ¿no? Con la herramienta de accesibilidad TalkBack, que es el lector de pantalla que tenemos en Android. Pues sin profundizar en cómo se utiliza el TalkBack, que eso ya daría para todo un webinario personal, una persona con discapacidad interactúa con el móvil principalmente de dos maneras. Una es tocando directamente los elementos en la pantalla para saber lo que dicen. Yo, por ejemplo, si toco aquí. 1006 AM, izquierda unida sistema. 2 barras de cobertura, izquierda unida sistema. Título, en la lista, Chichén Itzá. Yo voy tocando cada elemento de la pantalla donde yo creo que están. Si yo, por ejemplo, quiero ver la hora o quiero ver la batería y yo ya sé qué posición tienen en la pantalla, pues es un toque directo. Y normalmente los elementos cuando se tocan en una pantalla se activan. Cuando está activada la herramienta TalkBack, en este caso el lector de pantalla, no se activan, sino que solamente se leen, y para activarlo he de dar doble pulsación. ¿Vale? Esa sería una. Y la otra manera es una navegación lineal, que es intentar tocar el primer elemento de la ventana. Yo, por ejemplo, voy en esta aplicación que tengo aquí abierta, que ahora
contaré un poco de qué es. Toco el primer elemento. Button left, botón, fuera de la lista. Y ya me dijo button left button. O sea que ya aquí nos estamos encontrando un problema, ahora lo comentaré, pero bueno, quiero mostrar esto de la navegación lineal. Yo para una navegación lineal lo que haría es revisar los elementos tal y cual el orden que tienen en la pantalla, ¿vale? Para eso utilizaría un deslizamiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en la pantalla. Chichén Itzá. Ahí leemos el título de la aplicación. Es una aplicación de una audioguía, una guía de audio de Chichén Itzá, de las pirámides que hay en México. Y bueno, vamos analizando cada uno de los elementos. Button Rick Alt, botón. Aquí encontramos un elemento que dice button Rick Alt, que precisamente, bueno, ya comentando un poco por entrar, estos elementos, tanto el right como el que teníamos antes, Chichén Itzá. Button left, botón. button left button, son elementos que no tienen una etiqueta accesible, no están indicando al lector de pantalla cuál es su función. Entonces el lector de pantalla, por tratar de ayudar al usuario al no tener etiqueta a estos botones, pues toma su nombre programático, que muy seguramente pues es button left porque está a la izquierda o button right porque está a la derecha en la barra de títulos, ¿vale? Es el nombre que tenían programáticamente, que el programador no se los cambió, no le puso una etiqueta para indicar que el de la izquierda pues es una búsqueda o que el de la derecha es unas notificaciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores más comunes de accesibilidad, elementos que no tienen etiqueta o que tienen una etiqueta incorrecta. Vamos a seguir viendo algunas cosas de esta app. Chichén Itzá. Button Rick Alt, botón. Título, en la lista. Vamos a entrar en un elemento que es el primero de la presentación de aquí. Bueno, entrar, vaya a leerlo. ¿Cómo usar este audio tour? Sin sonido. Suba el volumen de su teléfono hasta que esté en un volumen agradable. Asegúrese que el modo silencio o no molestar esté apagado. Considere utilizar audífonos para una mejor experiencia. Como es lección el idioma. Este audio tour se instalará basado en el idioma de su sistema operativo. Si su teléfono está en español, la aplicación se instalará en español. Para el resto de los idiomas, el audio tour se instalará en inglés. Bueno, aquí hemos encontrado un título que da unas instrucciones. ¿Qué errores podemos encontrar de accesibilidad en este elemento? Para empezar, que expresa varias ideas, son varios párrafos lo que trata de explicar. Uno de cómo desactivar el modo activar el modo no molestar, otro que se pone a indicar cómo se cambia el idioma. Todos estos elementos están como etiqueta de un solo elemento, de un solo ítem. Entonces el lector de pantalla los lee de forma continua. Y si no hay incluso signos de puntuación para separar una palabra, un párrafo, pues el lector de pantalla tampoco reconocerá ninguna estructura en él y lo leerá de forma continua. Lo más seguro que va a pasar en este caso es que una persona que está utilizando el lector de pantalla pues lo tenga que volver a leer varias veces para entender todas las ideas que está dando este elemento, ¿no? Aquí lo que hay es un error de estructura. Esto debería estar dividido pues en varios párrafos o en varios elementos que se pudieran navegar de forma individual, ¿vale? Entonces, continuamos. Intro. ¿Quieres saber más sobre este y otros lugares? Visita nuestro sitio web www.mxplor.com. Música maya creado por Ricardo Tlay Lozano. CD Camuxival. http www.babi.com. CD Ricardo Lozano. 8.578,9 kilómetros. Vale. Pues esto es un listado de cada una de las posiciones de los puntos que hay en Chichén Itzá, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un nombre. Por ejemplo, este es el intro. Pero leemos también que aquí han metido un discurso promocional para obtener más información, visita la página tal, y hasta el final del todo tiene un contador de kilómetros de a qué distancia estamos de ese sitio, ¿no? Si estuviéramos nosotros ahora mismo en Chichén Itzá visitando, pues podríamos ver que estamos a 30 metros, a 15 metros. Obviamente ahora me marca más de 8.000 metros de distancia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo este discurso no debería estar aquí. Todo este discurso para saber más información, porque lo que vemos es que está repetido en todos los elementos. Voy a pasar al siguiente elemento.
El Castillo. ¿Quieres saber más sobre este y otros lugares? Visita Vemos que nuestro está sitio web aquí otra vez. www. Plataforma de águilas y jaguares. ¿Quieres saber más sobre este y otros lugares? Visita nuestro sitio web www. Templo del Jaguar. ¿Quieres saber más sobre este y otros lugares? Visita nuestro sitio. Inicio. Botón. Vale, Fuera de la lista. Barra de navegación. He tocado el botón de inicio solamente para que deje de leer. Pero vemos que ese de quiere saber más, todo ese mensaje está puesto en todos los elementos de la lista. Yo no puedo saber visualmente si este mensaje se está viendo. Yo supongo que sí, porque para algo es, pero no es útil, no es óptimo para una persona que está utilizando un lector de pantalla, porque para saber los kilómetros, por ejemplo, yo tengo que leerme toda esa frase, tener que escucharla y hasta el final de todo me dirán los kilómetros a los que estoy, ¿no? Tenemos otra vez un problema de estructura del contenido y de un contenido que no debe ir como etiqueta en este caso, que o bien debería ir fuera de la lista como una sugerencia en la parte inferior o en la parte superior, o bien tendría que estar etiquetado de forma que las tecnologías de accesibilidad lo ignoren. Voy a abrir un elemento de estos, ahora sí abrirlo, por ejemplo, no sé, el intro. Templo del Jaguar. ¿Quieres saber más sobre este? Plataforma. El Castillo. Intro. ¿Quieres saber más? Vale. He entrado aquí y lo primero que haría yo como usuario, lo primero que haría un usuario es empezar a navegar la interfaz. Verlo en el mapa. Fuera de la lista. 10:14 AM. Izquierda unida sistema. Veo que no puedo Detener. Botón. encontrar, Captura de Samsung. Verlo en el mapa. Chichén Itzá. no puedo encontrar un elemento en la parte superior izquierda que me permita empezar a navegar desde ahí. Verlo en el mapa. Si yo trato de tocar, solo me aparece una opción que dice verlo en el mapa, que no sé realmente dónde está posicionado. Entonces, ¿a qué recurriría yo como usuario? Pues a intentar ir tocando la pantalla, utilizar el otro método que ya no es la navegación lineal, tocar la pantalla y tratar de encontrar elementos que me sean Verlo en el mapa. útiles. Verlo en el mapa. Botón. Thumb, aquí hay un botón que dice Thumb, que yo supongo que es para thumbnails, pero esto, bueno, porque puedo tener alguna experiencia de programación. Una persona que es un usuario no tendría por qué entender qué significa Thumb button, ¿no? Thumb botón. Intro. Thumb botón. 0%. Música maya creado por Ricardo Tlagi Lozano. 0%. Control deslizante. Inhabilitado. Aquí me encuentro un control deslizante del 0% que está inhabilitado, que entiendo que estará inhabilitado porque ahora no estoy reproduciendo el contenido. Y abajo tengo un mensaje de quién es la música. ¿Quieres Música maya creado por Ricardo Tlagi Lozano? Música maya creado por Ricardo Tlagi Lozano. Federica Musival. Inicio. Botón. Lo que a mí Barra me de navegación. interesaría aquí es el botón de reproducir. Y sin embargo, yo ese botón a simple Botón. Intro. 0%. no lo encuentro. Música maya creado por Ricardo Tlagi Lozano. Para Federica Musival. encontrarlo tengo que saber dónde está. Botón play pause. Botón. Vale, ahora lo he encontrado y realmente no lo he encontrado. Está claro que yo ya sabía dónde estaba ese botón. Pero para una persona con discapacidad, encontrar el botón representa ir revisando la pantalla completamente de punto a punto hasta ver dónde estaba, ¿vale? Esto debería estar en un orden de navegación, que yo pudiera tocar un elemento principal en la página, una cosa en la parte superior izquierda, por ejemplo, o en la parte superior del teléfono, y a partir de ahí poder ir revisando los elementos de forma lineal, ¿vale? En este caso no lo puedo hacer, está claro que no lo puedo hacer. No hace falta reproducirlo, está claro, es una intro del recorrido, pero bueno, nos sirve para saber un poco esto. Hemos visto varias cosas ya, el etiquetado de los botones, la estructura y el orden de los elementos en la pantalla. En este caso el orden no es un orden adecuado, no es un orden que esté establecido, entonces no podemos llegar a los elementos a menos que sepamos en qué parte de la pantalla están, ¿vale? Bueno, una revisión manual obviamente incluiría muchísimos elementos más, pero bueno, por dar una referencia, podríamos mostrar esto. Ahora bien, si yo quiero hacer una revisión automática, en Android hay una herramienta, una de las herramientas con las que la puedo hacer
es el test de accesibilidad, que es un servicio de accesibilidad que se instala desde la Play Store, se puede encontrar en la Play Store, y nos permite pues hacer una revisión de la ventana actual, de la pantalla que estamos visualizando. Voy a ir hacia la pantalla principal aquí. Atrás, botón, barra de navegación. Home. Vale, Botón left, botón, Chichén Itzá. vale, ya estoy Botón left, botón. otra vez en la pantalla principal. Entonces, si yo quisiera tener una revisión rápida de esta pantalla, de qué problemas de accesibilidad me puedo encontrar, incluso que yo no puedo medir y no puedo saber exactamente porque no tengo las herramientas para ello, pues utilizaría el test de accesibilidad. ¿Cómo se utiliza esto? Pues si una vez que ya lo he activado en los ajustes de accesibilidad, el servicio lo activo, lo tengo activado, me aparecería un botón como este que tengo aquí abajo. Empezar escaneado de accesibilidad. Botón, empezar escaneado de accesibilidad. En la parte inferior derecha tengo un botón que dice empezar escaneado de accesibilidad. Este botón lo puedo arrastrar por la pantalla para que no me estorbe. De hecho, inicialmente me aparecía en la parte superior izquierda, pero me tapaba el botón de left, el de arriba, de búsqueda. Que bueno, yo sé que es de búsqueda porque ya lo había pulsado y me sale un buscador, pero realmente lo que sea el icono no lo sé y no tiene una etiqueta que me lo indique. Vale, pues lo moví de ahí hacia la parte inferior derecha, el botón de test de accesibilidad. ¿Y qué pasa cuando yo pulso este botón? Pues lo pulso. Empezar escaneado de accesibilidad. Botón. Se requieren permisos. Para funcionar correctamente, desde accesibilidad necesita disponer de los permisos necesarios para poder capturar toda la información que aparezca Está en pidiendo pantalla. permisos, vamos a... Cancelar. Iniciar autorización. ¿Quieres iniciar la grabación o el envío de contenido? Cancelar. Empezar ahora. Botón. Esto. Desde accesibilidad. Vale, le he activado ya los permisos al sistema este. Pues ahora vuelvo a él. No hay historial. No hay escaneados. Vale, me dice que no hay escaneados. Voy a ir hacia atrás, perdón, porque me metió en la pantalla de configuración. Voy a ir hacia atrás, hacia donde estaba en Chichén Itzá. Chichén Itzá. Botón left. Botón. Fuera Vale, de la lista. ahora sí, volvemos. Pulso el Empezar botón. escaneado de accesibilidad. Empezar escaneado de accesibilidad. Captura. Y ahora tengo dos botones más. Uno que es captura, que es para hacer una captura de la pantalla actual. Grabar. Y otro es grabar, que es para grabar pues un proceso que yo voy haciendo, ver transiciones y todo esto. Anteriormente este sistema solo tenía la opción de captura y ahora tiene la opción de grabar. Vamos a pulsar el botón captura. Captura. Almacenando resultados. Screenshot animation. Almacenando resultados. Preparando resultados. Screenshot animation. Sugerencias. Desplazarse hacia arriba. Botón. Vale, ya he hecho la captura de pantalla y ahora me va a dar sugerencias de accesibilidad sobre esta captura de pantalla que ha hecho. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Vamos a revisar. 16 sugerencias. Tenemos 16 sugerencias. Mostrar lista de resultados. Vamos a pulsar aquí mostrar lista de resultados. Compartir resultados. Mostrar captura de pantalla resultante. Vale, vamos otra vez. Desplazarse hacia arriba. Botón. 16 sugerencias. Mostrar captura de pantalla resultante. Compartir resultados. Más opciones. Elemento 1. Com. MXPLOR. U57245843639500048748745731325959200. Y botón guión bajo left en la lista. Elemento 1. Mostrando Vale. elementos del 1 al 7 de 28. Aquí me está diciendo sugerencias sobre cada uno de los elementos que ha detectado en la pantalla. Por ejemplo, el elemento 1 me lee un identificador numérico largo y al final me dice el identificador que me ha leído el lector de pantalla, que es botón left, ¿no? Y sobre este, ¿qué sugerencias me da? Pues me da... Elemento táctil. ¿Por qué no agrandas este elemento en el que se puede hacer clic? Elemento táctil. Vale, que el tamaño del elemento pues debería ser agrandado. Normalmente se pide que tenga una medida táctil mínima de 48 píxeles, si no mal recuerdo. Esto está en la configuración del test de accesibilidad. Ahí nos aparece una opción donde podemos configurar las medidas mínimas y los contrastes, ¿vale? Pero yo recomiendo dejarlo por defecto, que son las opciones recomendadas.
Etiqueta del elemento. Es posible que este elemento no tenga una etiqueta que pueda leer un lector de pantalla. Etiqueta del elemento. Vale, aquí ya nos está diciendo, es posible que este elemento no tenga una etiqueta que no pueda leer un lector de pantalla. Esto ya también lo hemos validado con la comprobación manual y hemos visto que es cierto, que no, el elemento no tiene una etiqueta. Contraste de la imagen. ¿Por qué no aumentas la relación de contraste entre los colores de fondo y de primer plano de esta imagen? Contraste de la imagen. Vale. Me está diciendo también que los contrastes de los colores no superan el 4,5, que es el ratio permitido. Entonces tendríamos que revisar también el tema de contraste de colores. ¿Vale? Y así revisaríamos cada uno de los elementos que nos encontramos aquí. Nos encontramos 16 sugerencias, cada una de ellas con diferentes errores de accesibilidad. ¿Vale? Pues bueno, yo creo que en líneas generales una revisión de accesibilidad vendría a ser de esta manera. Y basándonos en esto, pues nosotros rellenamos unos formularios, un informe, se le indica al cliente cuáles son las cosas a corregir y bueno, ya el cliente tomaría las medidas correspondientes. Pues muchísimas gracias y hasta luego. Pues nada, dar las gracias sobre todo a Ernesto y a Melanie, que son de Tutón Web, por haber querido colaborar con nosotros y haber participado en la Mobile Week Tarrasa de este año. Dar también sobre todo las gracias a todos y a todas los que os habéis conectado. Y si no hay ninguna pregunta, pues daríamos por finalizada la sesión.